Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Como siempre, hago este vídeo con la nueva cámara que gracias a vuestras aportaciones he podido comprar, por las cuales os estoy de verdad muy agradecido. Y hago este vídeo porque YouTube ha censurado un vídeo mío y me lo ha borrado. Un directo en el que yo hablaba sobre el tema del orgullo gay, el colectivo LGTBI, la postura de la Iglesia sobre la homosexualidad, etc. He sido víctima de la nueva Inquisición. En ese vídeo, ¿qué decía? Pues lo que dice la Iglesia sobre el tema de la homosexualidad. ¿Y qué dice la Iglesia? Dice que hay que evitar con respecto a las personas homosexuales todo tipo de juicio o discriminación, que deben ser tratadas con respeto y delicadeza, que están llamadas a la castidad, que tienen su lugar en la Iglesia y que están llamadas a la perfección de la santidad. Fijaos qué cosas más fuertes he dicho, ¿eh? Cuidado que se acaba el mundo. Se ha considerado el vídeo como algo que incitaba al odio. Madre mía, ¡ay, qué mala persona soy que incito al odio! Bueno, mirad, esto es un temazo, porque en el fondo nos muestra la nueva Inquisición. La Inquisición, sabéis que, aunque hizo cosas bien, cometió muchos errores, pues a veces mataba a gente y no tenía que matar a nadie, a la hoguera y cosas así, ¿no? Y sin embargo ahora se está cayendo en el mismo extremo por otro lado, ¿no? Es decir, vemos que tú dices algo que no es lo que todo el mundo dice, que no es lo que todo el mundo piensa y entonces te quitamos de en medio. No te matamos, porque hombre, quedaría bastante mal, pero sí que te borramos los vídeos, te censuramos las cuentas, te quitamos las cosas. De hecho, YouTube me dice, este es el primer strike. Si tienes 3 strikes más, te cerramos la cuenta. ¡Ah, miedo, miedo! Miedo para que tú digas lo que todo el mundo tiene que decir. Tú no puedes opinar diferente, no puedes pensar diferente porque entonces estás fuera. Y si no estás fuera, te echamos nosotros porque para eso estamos aquí, para que haya un único pensamiento, el pensamiento único que es el que dicta la ideología actual. En este caso, la ideología de género, hablando de este tema, pero podríamos hablar de otros temas como por ejemplo el derecho al aborto o otro tipo de cosas, ¿no? Que no los voy a decir porque a lo mejor me censuran el vídeo por incitar al odio. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de que existe esta tendencia a el pensamiento único y a censurar todo pensamiento que no sea lo que dice todo el mundo, ¿no? Fijaos que es diferente el decir, hombre, hay gente que tiene opiniones sobre cosas que realmente son incitación al odio, ¿no? Pues cuando alguien dice, es que hay que matar a no sé quién, o es que tal persona es despreciable, o es que esta persona no merece vivir, ¿no? De hecho, el mismo YouTube te pone ejemplos de lo que son incitación al odio, ¿no? Y obviamente eso no hay que hacerlo jamás con nadie. Otra cosa es que tú no pienses como todo el mundo y que digas, oye, mira, pues yo tengo otro modo de pensar diferente, distinto, en el que pienso esto, respeto a las personas que piensan diferente. Es que hoy ya no vale ni siquiera eso, ¿no? Es decir, si tú dices eso, van a por ti y te censuran pues los vídeos, te insultan, lo comprobaréis en vuestras conversaciones, ¿no? Como en cuanto tú, por ejemplo, hablas de la homosexualidad de un modo distinto al que está marcado, te llaman homófobos, ¿no? Y dices que sois unos homófobos porque no decís lo que dice todo el mundo, que es lo que toca decir, lo que hay que decir, ¿no? En ese sentido tenemos que ser muy libres, y hoy ser libres significa ir contracorriente, e ir contracorriente significa comerse la censura, es decir, ser conscientes de que nos pueden censurar, de que nos pueden criticar, de que nos pueden insultar, y de que el riesgo es callarse y no decir las cosas como son. Me ha caído el micrófono. Y de que el riesgo es callarse y no decir las cosas como son. Y claro, eso es una tentación que podemos tener porque no es fácil llevar la contraria. Pero es que el deber de dar testimonio de la verdad es el deber no solamente de los cristianos, sino de todo hombre amante de la verdad, de todo hombre amante del bien de sus congéneres, ¿no? Y en ese sentido, este vídeo lo hago sobre todo como una protesta contra YouTube por esta censura, como una protesta contra el pensamiento único que nos quieren imponer por todas partes para que todos pensemos igual. Y si alguien piensa distinto, no lo diga, porque luego hay mucha gente que dice una cosa y piensa otra. Y también lo hago un poco para animaros a que seáis libres, a que seamos todos libres, a que digamos las cosas como son, con respeto, con amor, con delicadeza, pero que digamos lo que pensamos, porque si no, al final no hay nadie que haga frente al pensamiento único y entonces se impondrá por todas partes y todo el mundo pensará igual y entonces caeremos en el pensamiento del colectivismo, el pensamiento de masa en el que todo el mundo piensa lo mismo, todo el mundo opina lo mismo y se creen que son libres, que esa es la cuestión, ¿no? O sea, todo el mundo piensa lo mismo, pero se creen que son libres. Pues hombre, tenemos un problema, ¿no? Es decir, si todo el mundo piensa igual y no se puede pensar de otra manera, y eso es la libertad, entonces quiere decir que la libertad es una esclavitud, que la libertad es un solo modo de pensar, es un pensamiento único, ¿no? No, a ver, si soy libre, entonces yo puedo hacer lo que quiera, y yo puedo pensar lo que quiera. Es que al final van oprimiendo contra la libertad
de expresión, mientras que a otras personas que, por ejemplo, se meten con la fe católica, no les dicen nada, ¿no? Tú puedes insultar a Jesucristo, hacerte una burla de una religión o de una procesión o de cualquier cosa, y eso, es libertad de expresión. Pero tú expresas una cosa como creyente, con todo respeto y delicadeza, y eso es un atentado, un delito del odio, y por lo tanto hay que censurarlo. Bueno, es un poco un desahogo. Espero que compartáis este vídeo con las personas, pues, que a lo mejor están un poco como ahí atrapadas por el pensamiento único, o que no se dan cuenta de que hoy en día está en una seria amenaza la libertad de pensamiento, la libertad de pensamiento y también, por tanto, la libertad de expresión. Bueno, espero que el vídeo os haya ayudado. Ha sido un poco enrevesado, pero no lo tenía preparado, así que nada. Ánimo y adelante.